Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar sobre el tema 2, que es la atención médica. ¿Qué es la atención médica? Vamos a tratar de investigar, de comentar eh, a qué mencionamos, a qué concepto aludimos cuando hablamos de atención médica. En principio vamos a decir que representa todas aquellas acciones propias de la ciencia médica que se realizan sobre el individuo. La OMS define a la atención médica como un conjunto de medios directos y específicos destinados a poner al alcance o al servicio del mayor número de individuos y de sus familias los recursos de diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rehabilitación, prevención médica y fomento de la salud. O sea que vemos en este concepto que la atención médica está, digamos, referenciada directamente con este conjunto de medios que van a estar destinados para diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, prevención y fomento de la salud. Eh, la atención médica es la actividad que más se desarrolla en la práctica, tanto a nivel privado como a nivel público, y la que tiene el contacto directo con el paciente. O sea, cuando uno dice, bueno, voy a hacerme atender por el médico o voy a pedir un turno para que el cardiólogo me atienda o el médico clínico, estamos hablando de este recurso, ¿no es cierto? Que es el que tiene más desarrollo dentro de lo que sería la salud pública. La atención médica existió siempre, aunque fue cambiando de modalidad. En la actualidad, la tendencia de la atención médica es que se despersonaliza un poco al individuo y hay un trato menos directo con el paciente. ¿Por qué? Porque aparecieron las especialidades. ¿Por qué cambió esta situación? Porque, claro, cambiaron las situaciones. Hoy hay mucho equipamiento médico, hay muchos centros de diagnóstico, hay muchísimos más instrumentos, equipos que colaboran para llegar a ese diagnóstico del que hablábamos recién, pero, digamos, si bien el avance científico ha sido mucho, también esa situación hace que los especialistas, o mejor dicho, los médicos generalistas o los médicos clínicos, terminen derivando al paciente para que se haga un montón de estudios que van a requerir, digamos, un mayor tiempo, digamos, para llegar a ese diagnóstico. Y entonces, bueno, se despersonaliza un poco la atención. ¿Por qué? Porque el médico no hace una indagación de la historia de ese paciente, sino que frente a la sintomatología, frente a la consulta, directamente, digamos, plantea la realización de determinada cantidad de estudios, análisis incluso, y deja de lado un poco ese factor humano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se llega a esta situación porque se fracasó en los momentos en los que se podía prever y prevenir la enfermedad. O sea, en realidad estas derivaciones que se hacen para que los pacientes se hagan determinada cantidad de estudios, tienden a la prevención, pero el paciente llega con alguna dolencia, con alguna situación, con algún síntoma. Entonces, por eso se plantea que por ahí no llegan a la prevención, sino que estos recursos científicos, digamos, terminan siendo eh, o llegando de manera inoportuna, o en un tiempo, o a destiempo, podríamos decir, de lo que sería la prevención.
Bueno, vamos a ver que las características de la atención médica tienen que ver con la precocidad, la periodicidad, la cobertura y la integración. Estos elementos, estas características son muy importantes porque hacen a la atención médica. La precocidad, porque se tiene que hacer lo más temprano posible para que este diagnóstico sea temprano. La periodicidad, ¿por qué? Porque es la cantidad de veces que nosotros consultamos y según la edad que tengamos, vamos a tener una mayor frecuencia de consultas o una menor frecuencia. La cobertura, porque debe llegar a toda la población, esta posibilidad de atenderse por algún médico, y esto reduciría la tasa de mortalidad y también la integración, que serían todas estas acciones de salud, de fomento, recuperación, protección y rehabilitación de los individuos en los momentos más oportunos para su aplicación. Bien. Los modelos o niveles de atención médica pueden ser el modelo del paciente ambulatorio, que está pensado con el médico de cabecera o el sistema de libre entrada, o la internación. Ahí vamos a ver que hay distintas modalidades: internación domiciliaria, general, intermedia e intensiva. Eso lo vamos a desarrollar más en relación a los textos. También hay modelos o niveles de atención. Dentro del paciente ambulatorio vamos a encontrar este médico de cabecera y un sistema de libre entrada que se denomina así porque el paciente concurre al médico que quiere, al especialista, y no hay una derivación médica, sino que el paciente es el que elige. En cambio, el médico de cabecera es el sistema, digamos, la puerta de entrada al sistema de salud. Ya se orienta a esa persona desde ese médico para que ese médico sea el que haga las derivaciones correspondientes. De esta manera se evita la sobreprestación, aparece ese médico generalista, ese médico de familia que va a ir determinando la derivación. Bueno, dentro de los modelos o niveles de la internación nos vamos a encontrar, como dijimos, con la internación domiciliaria, que sería como el primer, el nivel de internación que requiere de menos complejidad y de menos estructura porque se hace en el domicilio. El paciente es tratado en su domicilio a través de un médico o de una enfermera, luego de una alta hospitalaria. Generalmente ese paciente que está en ese tipo de internación ya viene de una alta médica, pero justamente por su situación no requiere seguir internado y se opta por esa internación domiciliaria. Es muy ventajoso. ¿Para qué? Para que la persona esté cómoda, esté dentro de su ambiente familiar, que su familia también esté más disponible, y haya también para el sistema de salud una disminución de costos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, para dar un caso conocido, esa internación domiciliaria que se había planteado para el caso Maradona? Bueno, supuestamente en ese último estadio de su vida, en esa casa que se había alquilado, se pensaba que se le iba a brindar ese tipo de servicio, una internación domiciliaria. Después nos encontramos con la internación general, que es la del paciente que no está grave, no tiene riesgo de vida, que puede ser, por ejemplo, alguna situación de alguna infección, de alguna infección, por ejemplo, o de alguna complicación, por ejemplo, que tenga que ver con eh, cálculos, ¿no es cierto? Algún episodio, alguna crisis muy dolorosa de una persona que esté, por ejemplo, con esa sintomatología, y se decide internarlo para evaluarlo, para hacerle algún estudio, alguna ecografía. Entonces, bueno, puede ser que requiera, o un paciente que tiene un pico de hipertensión. Entonces, bueno, hasta que se lo baja de esa situación, se decide una internación general. Después está el cuidado intermedio, que sería esa internación intermedia, donde el paciente es trasladado luego de una internación de cuidados intensivos, ¿no es cierto? O de una internación más riesgosa, de alguna situación más riesgosa, de una terapia intensiva, por ejemplo.
Y la terapia intensiva propiamente dicha, que es ese servicio donde el paciente puede estar en riesgo de muerte y que requiere de mayores estructuras desde el ámbito de la salud. Bien. Em, ¿Qué tipo de organizaciones vamos a encontrar para esta atención médica, que son los responsables de la cobertura? ¿Se acuerdan que siempre hablamos de este sistema mixto que tenemos en la Argentina? Bueno, entonces, puede aparecer un modelo universalista, que es el que se hace cargo de la cobertura, que está financiado por el Estado a través de los impuestos. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema así, eh, pero no es solo, ese no es el único sistema que tenemos. Hay países donde el Estado es el único que provee los servicios de salud. Después está el modelo de seguro social, que tiene que ver con el aporte que hacen las empresas y los trabajadores para conformar las obras sociales. Eso también existe en la Argentina. El modelo seguro privado, que es ese modelo donde la medicina solo es privada, por ejemplo en los Estados Unidos, eh, y solo se presta el servicio para aquel que lo paga. Y después el modelo asistencialista, que tiene que ver con ese Estado que no financia y tampoco administra, ni tampoco atiende, digamos, a esta totalidad de la población, sino que solo va a atender a las personas que tienen algún tipo de estado de indigencia y no tienen cobertura. Entonces ahí habría un modelo asistencialista. ¿Por qué? Porque el Estado está presente para esos casos nada más. Bueno, ¿cuáles son los servicios que brinda la atención médica? Hoy planteamos esto también y ya lo venimos diciendo. La protección de la salud, o sea, el diagnóstico temprano, el fomento de la salud, justamente a partir de poder hacer este tipo de diagnósticos tempranos y oportunos. Servicios médicos y enfermeros, en general está constituida por un servicio de médicos y de enfermeros, y servicios de rehabilitación. Bueno, vamos a pasar un poquito más rápido por acá. Ustedes lo van a leer en el texto, pero yo me quería detener un poquito en los niveles, digamos, en los niveles en los niveles de establecimientos que, que pueden tener internación. Bueno, ¿cuáles son? O sea, de los establecimientos con internación, ¿cuáles son los requerimientos? Y hay distintos niveles también en esta cuestión de las instituciones o establecimientos que pueden brindar esa atención. Entonces, ¿de qué va a depender que el establecimiento esté dentro del nivel 1, del nivel 2, que sería de mediano riesgo, o del nivel 3, que sería de alto riesgo? Va a depender de la planta física, el marco normativo de funcionamiento y los recursos humanos habilitados. De esas tres cuestiones van a depender los distintos niveles de servicios de internación que van a brindar las distintas instituciones o las distintas establecimientos. Entonces, no nos vamos a detener, ustedes también esto lo van a poder leer en el texto. El nivel 1, vamos a ver el desarrollo de las prestaciones, sería el nivel de entrada al sistema. Realiza acciones de promoción y de atención de la salud, demanda espontánea de enfermedades y pacientes de bajo riesgo. Y ahí van a encontrar el detalle de cuál es la planta física que se requiere, cuál es el marco normativo y los recursos humanos que demandaría ese tipo de prestaciones médicas de nivel 1. El nivel 2 o el de mediano riesgo puede constituir la puerta de entrada al sistema, pero aumenta su complejidad en relación al nivel 1,
hay mayor estructura, mayor recurso humano, y la planta física también va a prestar otro tipo de servicios. Y después tenemos el último nivel, que es el de alto riesgo, que no es excepcionalmente el sistema de entrada al sistema, digamos, por ahí una internación de urgencia de alguien que nunca fue al médico. Bueno, puede ser que esta cuestión de internación sea la primera en la que él toma contacto con el sistema de salud. Eventualmente es muy excepcional esta situación, pero bueno, también aquí en el nivel 3 vamos a encontrar cuál es el detalle y los requisitos y los requerimientos, tanto a nivel de planta física, del marco normativo y del recurso humano. Si ustedes ven, la planta física para este nivel es el de los cuidados intensivos. Bueno, el resto lo vamos a poder seguir leyendo en relación a los detalles en el texto que tenemos eh, para consultar y para trabajar sobre la guía de actividades que vamos a tener que hacer próximamente. Bueno, vamos a dejar acá, yo los quería introducir en la temática de la atención médica y nos encontramos en la próxima.